Impactantes imágenes de la fuerza del agua que arrasa viviendas en Balsas, provincia de El Oro. 16 familias están afectadas por las inundaciones. El gobierno da luz verde para que los municipios del país puedan importar vacunas contra el COVID-19, coordinando con el Ministerio de Salud. En tanto, el gobierno crea una página de internet para que los beneficiarios de la fase 1 de vacunación contra el COVID puedan inscribirse. Candidato presidencial Yacu Pérez y juez del Tribunal Contencioso Ángel Torres reconocen haber tenido un encuentro privado, al que califican de casual. El tribunal tramita la apelación de Pérez a los resultados electorales. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Buenas tardes, amigos. Comenzamos Televistazo con los estragos de las fuertes lluvias en distintas partes del país. Tania. Gaby, amigos televidentes, bienvenidos a esta emisión. Una torrencial lluvia inundó gravemente toda la zona céntrica del cantón Balsas en la provincia de El Oro. Los afectados por la corriente de agua y lodo son hasta ahora 38 personas, entre ellas una familia que perdió su casa, que colapsó por el desbordamiento de una quebrada. Diego Cuenca nos informa que el desastre ha dejado temporalmente sin energía a los habitantes y el sistema de agua potable quedó 100% afectado. Las calles del cantón Balsas se convirtieron en río la tarde del jueves. Va subiendo más, mira, ya topa. La corriente del agua inundó toda la zona céntrica de esa localidad, de la parte alta de la provincia de El Oro. El desastre empezó con una fuerte lluvia que hizo que una quebrada se desborde. Una familia desesperada intentó sacar sus enseres de la vivienda. ¡Dios mío santo, no! Pero fue demasiado tarde. En ese momento vieron cómo el agua arrasó con su casa, que quedó destruida. El alcalde de Balsas, Yuber Añasco, menciona que todos los años la quebrada se rebosa. Casas que totalmente han sido dañadas, sus cosas. Toda esta parte baja fue arrasada con todo, las viviendas, como ustedes pueden apreciar, recién están terminando de sacar el lodo de sus casas. Los habitantes atemorizados no sabían qué hacer para enfrentar la emergencia. Rescatistas evacuaron a 16 familias, cuyas casas terminaron afectadas. Entró todita la quebrada y vuelta de acá, entonces fue terrible el susto que nos llevamos. El agua con lodo alcanzó 1 metro de altura dentro de las viviendas. Aquí esto es un río completo, pues aquí se tapó el puente, por ahí creo que se fueron 2 casas en otras ciudadelas, por ahí. El peligro era constante, hasta para quienes circulaban con sus vehículos. El siniestro provocó que los ciudadanos se quedaran sin energía eléctrica por más de 6 horas, porque el 30% de ese servicio quedó afectado. El servicio de agua potable se encuentra suspendido, pero estamos dando un abastecimiento con el apoyo de los cuerpos de bomberos de los cantones vecinos mediante tanqueros. El COE cantonal está activado, mientras el río Balsas disminuye su caudal, que en total afectó a 38 personas. Algunas de ellas fueron acogidas en las casas de sus amigos. Otro sector afectado es el cantón Urdaneta en la provincia de Los Ríos. La época invernal ha provocado desbordamiento de ríos, anegación de calles e incluso el agua ha ingresado a las viviendas. Marlon Melo está en el sitio y nos amplía la información. Así es, la intensa lluvia que se registró la madrugada y mañana de este viernes
causa estragos en el cantón Urdaneta. En el recinto Salampe, el río que lleva el mismo nombre se desbordó e inundó a la comunidad. Asimismo, aquí en el centro de la parroquia Ricaurte de esta jurisdicción, todo está bajo el agua. Además, el tránsito vehicular se complicó para quienes se dirigían a sus lugares de trabajo y algunos vehículos sufrieron daños al intentar movilizarse. Los moradores aseguran que este problema se genera debido a que la zona es baja y no existe un sistema para desfogar el agua estancada. Solo el aguacero, como le expliqué, solamente el aguacero de ayer, de anoche a hoy día. Un solo aguacero ha hecho esto. Imagínense que tenemos el invierno todito encima todavía. Por su parte, el municipio local informó que en las próximas horas realizará la colocación de bombas para evacuar el agua en los sectores afectados. Seguimos informando, 44.000 actas recibió el Tribunal Contencioso Electoral anoche como parte del pedido de Pachacutic para que se abran las urnas. Esto mientras Yacu Pérez y el juez Ángel Torres aceptan un encuentro casual. Patricio Díaz nos cuenta que el magistrado anunció que se excusará de la causa. Las actas pasaron de mano, ahora las tendrá que revisar el Tribunal Contencioso Electoral. El juez del caso pidió a Pachacutic complete la documentación y ellos llegaron cerca de las 9 de la noche y entregaron, dicen, 24.000 actas, en donde aseguran hay inconsistencias. Ellos deben resolver ordenando que se realice el reconteo, se abran las urnas. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, por la democracia, por la transparencia. Y mientras ellos numeraban y catalogaban los documentos hasta la medianoche, llegaron representantes del Consejo Nacional Electoral con las actas que les presentó el mismo Pachacutic y las entregaron también como parte del proceso. Es decir, ahora el TCE tiene más de 44.000 actas en sus manos. Y además de esas hemos presentado otras actas en digitales, mismas que deberán ser entregadas desde el Consejo Nacional Electoral. Estas sirven de prueba. Una vez más, nos dicen que nosotros no tenemos pruebas. Ahí están las miles de actas. Pero en el tribunal las cosas no están del todo en calma. Después de la denuncia de un medio digital acerca de una supuesta reunión entre Yacu Pérez y el juez Ángel Torres, ambos aceptan que hubo un encuentro casual, dicen. Solamente un saludo y despedida, de un cruce, nada más. Yo no he tenido ninguna reunión premeditada. Si la tendría, la diría. Ángel Torres dice que acudió a una reunión con otra persona y por motivos diferentes a los electorales. Tengo entendido que tenían previsto reunirse en efecto, pero más tarde. Sin embargo, seguramente por razones de agenda que no conozco, el señor Pérez adelantó la visita. Insistieron en que no fue premeditado. No hubo tiempo ni siquiera para invitarle al señor juez para que en vez de que siga afiliado a Creo, pase a Pachacutic. No ha habido tiempo para ello. Fue un saludo tan rápido, tan efímero. Sin embargo, la misma denuncia del medio dice que no fue tan rápida. Habrían permanecido más de una hora. No lo niega el propio juez. Yo no puedo pasarme de mal educado y simplemente retirarme, ¿cierto? El señor Pérez jamás hizo ningún pedido ni planteamiento indecoroso, ni mucho menos, ni pretendiendo incidir de forma indebida en mis actuaciones. Y anuncia que se excusará del caso, que lo decidió en el mismo instante en que se encontró con Pérez. El Tribunal Contencioso es la última instancia a la que puede acudir Pérez. Luego de esta decisión, no tiene otras vías legales. Pese a la polémica entre los municipios y el Ministerio de Salud por la posibilidad de importar vacunas contra COVID-19 por parte de los cabildos del país, en un comunicado la entidad confirmó que los municipios podrán importar vacunas luego de la aprobación de una carta enviada a esta cartera de Estado. José Carlos Alvarado nos cuenta más. Recientemente el Ministerio de Salud expidió un comunicado dando luz verde a la importación de vacunas por parte de los cabildos del país, pero explicando que los municipios deberán realizar una solicitud formal al ministro de Salud Pública, adjuntando una carta oficial del laboratorio productor de la vacuna de la COVID-19, mediante la cual se establezca el tipo de vacuna y su disponibilidad para proceder a la aprobación por parte de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA. Sin embargo, más temprano, en otro oficio enviado por el ministro de Salud Rodolfo Farfán a la Asociación de Municipalidades del Ecuador,
Se detalla que ante dicha intención, las iniciativas municipales de orden sanitario, de conformidad con el Código Orgánico de Organización Territorial, deben articularse con el Sistema de Salud Pública Nacional de Inmunización, como ente rector nacional de vacunación, y deben acogerse a las fases de priorización establecidas en el Plan Nacional de Vacunación Ecuador 2021. Hubo reacciones por ese comunicado, pese a que en días anteriores la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, explicó que el municipio conversó con 3 laboratorios farmacéuticos para importar 2 millones de vacunas. En un comunicado señaló que el gobierno impide con este pronunciamiento la compra de vacunas en Guayaquil. Añadió que cada día que el gobierno demora la autorización de la compra de vacunas, mueren 11 personas más por COVID-19 solo en Guayaquil. El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, criticó que ante la urgencia de tener más dosis, en esta carta no se está considerando más laboratorios farmacéuticos, además de los aprobados por la FDA de Estados Unidos. ¿Acaso, insisto, la vacuna china, la vacuna rusa que está siendo ya aplicada en otros países, incluso de Latinoamérica, no tiene la capacidad o la posibilidad de realmente ser importada? Entonces, yo creo que a veces puede ser que estemos siendo, y perdóneme la expresión, muy exquisitos. Palacios también solicitó que dentro de la coordinación el ministerio debe incluir valores referenciales de las vacunas para evitar sobreprecios como en otras compras públicas ejecutadas durante la pandemia. El Ministerio de Salud anunció el inicio de la fase 1 del plan de vacunación en todo el país. Sin embargo, aún no está disponible el sistema para la inscripción de las personas que serán beneficiadas. Hasta el momento han recibido la primera dosis 53.000 personas a escala nacional, como nos cuenta Paul Romero. En la fase 1, según el Ministerio de Salud, se prevé vacunar a 2 millones de personas de sectores como el docente, fuerza pública, población vulnerable. Pero no se ha explicado el mecanismo. La información sobre las fases de vacunación consta en la página planvacunarse.es de manera general. Se resalta que han sido contratadas 20 millones de dosis y que llegarían al país hasta junio próximo. Existe un link para registrarse en el plan. Al darle un clic aparece el mensaje: pronto podrás acceder a un aplicativo tecnológico y agendar tu cita para vacunarte de acuerdo con las fases previstas. El profesor de microbiología de la Universidad San Francisco, Patricio Rojas, cuestionó el plan de vacunación del Ministerio de Salud. Las cosas eventualmente no pueden ser perfectas al inicio, ¿no es cierto? Pero debe haber un plan y debe haber una comunicación efectiva a acceder a la información. Cualquiera de nosotros, cualquier persona, no solo los investigadores, sino en general ustedes, los comunicadores, gente que quiera ver cómo va el plan y cómo se puede acceder a la vacunación, ¿no? Para el experto, la inoculación de la población es importante, pero señala que la pandemia no será controlada exclusivamente con la inmunización de la población. De ser escuchadas varias voces, sobre todo voces de la academia, para que se pueda definitivamente tener un plan de acción global que incluye vacunación, diagnóstico, medidas de prevención. Según el Ministerio de Salud, hasta el momento han sido vacunadas 53.000 personas. Mientras tanto, los contagios no paran. Este viernes se registró 291.000 casos positivos de COVID-19 a escala nacional. Más adelante aquí en Televistazo, juez dicta orden de prisión preventiva contra Jaime U., alias Ñorqui, tercer detenido en la investigación por el asesinato de Efraín Ruales. Seguimos con más noticias. Faltan 2 semanas para que termine la instrucción fiscal del caso de posible peculado en la compra de pruebas PCR que realizó el municipio de Quito. La Fiscalía practica las últimas diligencias, entre ellas convocó nuevamente al alcalde Jorge Yunda, pero no acudió. Jacqueline Rodas nos informa por qué. Abogados de varios procesados acudieron a la Fiscalía para la ampliación de versión del alcalde de Quito, Jorge Yunda, prevista para las 12:45, pero no acudió. Su defensa explicó por qué. Nosotros pedimos oportunamente un diferimiento por la agenda del señor alcalde y la Fiscalía nos acaba. Entonces no se va a dar hoy día. Yunda y otras 13 personas son procesadas por posible peculado en la compra de 100.000 pruebas para COVID-19. Entre ellas, la actual secretaria de Salud, Jimena Abarca, quien tiene orden de prisión. La noche de ayer, un tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha le negó el recurso con el que buscaba su libertad. En Twitter escribió: de manera escandalosa, 3 juezas negaron hoy el habeas corpus interpuesto por el doctor Freddy Carrión de la Defensoría del Pueblo. Esto a pesar de que se demostró mi enfermedad respiratoria
crónica, soy de la tercera edad y que la prisión pone en riesgo mi vida. Esto es persecución política clara. Carrión anunció que apelará. Lamentablemente es una decisión sumamente cuestionable. Aquí lo que se está apelando, porque se ha apelado de esta resolución, es que se le permita defenderse en libertad. Esto no quita ni obstruye en lo absoluto el proceso penal. El abogado de Abarca lamentó la decisión de la justicia. Lo que están haciendo es la pena anticipada en la prisión preventiva. Los jueces tienen que entender en este país y la fiscalía tiene que entender en este país que no pueden pedirse prisiones preventivas toda la vida. A pocos días de que termine la instrucción fiscal en este caso, la Fiscalía también ha convocado al exministro de Salud Juan Carlos Ceballos para que rinda versión. El exfuncionario está fuera del país. Ok, sí lo escuchamos muy bien. Dictan prisión preventiva contra Jaime U., alias Ñorqui, quien es el tercer detenido en la investigación por el asesinato de Efraín Ruales. En su versión, alias Ñorqui, de 18 años, confirmó que participó en el crimen y entregó información a la justicia sobre este caso, por lo que será trasladado a la cárcel del Inca en Quito para evitar algún atentado en su contra. William Young nos tiene más detalles. Tras su captura en Lomas de Sargentillo, en Guayas, alias Ñorqui fue trasladado a la policía en Guayaquil. Allí el fiscal Víctor González tomó su versión durante casi 3 horas. Y lo que dijo sería clave en la investigación, aunque eso todavía no puede revelarse según la fiscalía. Que va a durar la investigación 90 días y de esta manera pues continuamos con el desarrollo de las investigaciones ya en esta fase de instrucción fiscal. Luego lo llevaron hasta la Unidad Judicial Valdivia y en la audiencia de formulación de cargos que culminó esta madrugada, le dictaron prisión preventiva. El fiscal González indicó que por seguridad del detenido no será apresado en las cárceles de Guayaquil. Va a ser trasladado hasta el Centro de Rehabilitación Social, el link en la ciudad de Quito. Sí, nos ha aportado cierta información en torno a su versión y por eso es el traslado en la ciudad de Quito. La detención de alias Ñorqui se suma a las de alias Alvarito en Esmeraldas y de alias Casquete en el sur de Guayaquil. En el desarrollo de la investigación, a través de la instrucción fiscal, se establecerá el nivel de responsabilidad de cada uno de ellos en su actuación durante el desarrollo de este evento. No podemos decir que está cerrado, pero sí hemos identificado ya a los 3 principales sospechosos. Con estas 3 capturas, la Fiscalía intenta consolidar sus hipótesis para llegar a determinar quiénes fueron los mentalizadores de este crimen. En Esmeraldas, 2 hombres fueron acribillados al estilo sicariato. El hecho causó una nueva alarma entre los ciudadanos. Los sicarios dispararon más de 40 veces con ametralladoras. Nuestro corresponsal Eduardo Vite con el informe. La ráfaga de disparos provocó terror entre los habitantes del barrio San Martín de Porres, en el centro de la ciudad de Esmeraldas. Allí, a la medianoche, 2 hombres fueron acribillados. Una de las víctimas fue identificada como Carlos Rodríguez Montoya, de 41 años. Su acompañante, Carlos Monroy, de nacionalidad colombiana, resultó herido, pero intentó escapar del sitio donde ocurrió el ataque, pero cayó y falleció. En la escena del crimen, la policía levantó los primeros indicios. Así lo explica el coronel Freddy Burbano, comandante de la subzona de policía Esmeraldas. En la escena del delito se encontró 43 vainas de diferentes calibres. Igualmente se encontró 2 cartuchos 9 milímetros. Todos esos indicios fueron ingresados, estuvo fiscal correspondiente. Los sicarios llegaron en un vehículo e interceptaron a las víctimas con armas de grueso calibre. El morador del sector indican que esa camioneta fue interceptada por un vehículo color plomo, donde se bajaron varios individuos con armas de fuego, con armas largas, armas cortas, donde le disparan a esta camioneta. Varios de los proyectiles impactaron la puerta del garaje de una vivienda. Estefanía Peralta vive en la zona y conmovida reclama seguridad. De todo corazón de que traten de ver que nos brinden las garantías que uno como ciudadano merece. En lo que va del presente año, la Policía Nacional reporta 18 muertes violentas en Esmeraldas.
Las cámaras del ECU 911 registraron un accidente de tránsito en el cantón Rumiñahui. Ocurrió en el semáforo de una intersección en el sector de El Triángulo. El auto impactó dos vehículos que estaban esperando el cambio de luz roja. Uno de ellos fue arrojado por los aires y golpeó un poste de electricidad. En el siniestro también estuvo involucrado un taxi. 2 personas resultaron heridas tras este choque múltiple. Tras un año de pandemia que azotó a Guayaquil y dejó miles de fallecidos, el drama para decenas de personas aún no termina y el viacrucis se vuelve interminable. 62 cuerpos continúan en la morgue de Guayaquil sin ser identificados y sin tener un descanso eterno. Por ahora, la Fiscalía dispuso la exhumación de cadáveres para encontrar a estas personas, como nos cuenta Estefanía Arias. Realmente es doloroso no solo perder un familiar, sino ni siquiera darle, como manda la costumbre, un entierro digno. Carolina Zúñiga lleva un año buscando el cuerpo de su tía Zoila, quien falleció el 29 de marzo de 2020 a causa del COVID-19. La última vez que supieron de ella fue que su cadáver estaba en la morgue del hospital IES Ceibos. Y les dijeron, mira, aquí la única forma que saques el cadáver es que tú vayas a una morgue y ellos vengan con la carroza y el féretro y le entregamos a ellos el cuerpo. Justo había personas, dice, que reclamaban, le habían dado hasta un cuerpo cambiado y le estaban haciendo problemas a la persona de la morgue. Entonces lo que hizo fue coger y decir, ya, se van, no va a haber atención. Y mi prima le dice, ¿cómo? Si tengo el carro fúnebre, necesito el cuerpo. No, venga mañana. Desde aquel momento emprendió una búsqueda incansable, una búsqueda que también le ha tocado vivir a Jenny Villegas. Su esposo Próspero, de 56 años, falleció en marzo de 2020 en esa misma casa de salud. Cuando mi hija ya fue el día sábado a retirar el cadáver, con la novedad de que se lo habían llevado la noche anterior, 2 contenedores, con cadáveres a Pascuales y a Parque de la Paz de la Aurora. Pero en ese cementerio tampoco estaba. Pues sabemos que está muerto porque hay un acta de defunción, pero su cuerpo todavía no lo hemos podido enterrar. ¿Tiene esperanza de encontrarlo? Ya a veces ya no tenemos esperanza porque no sabemos qué hicieron. Durante los primeros meses de la emergencia sanitaria hubo 216 cuerpos que no fueron entregados a sus familiares. Sin embargo, varios meses después, Criminalística logró identificar 154 cadáveres. Es decir, 62 víctimas continúan sin ser reconocidas tras un año de la pandemia. Todos estos casos llegaron a manos de la vicedefensora del pueblo, Zaida Rovira, y en julio del año pasado la Defensoría impuso una acción de protección para estas familias. Nos hace pensar que 62 personas o 62 cadáveres fueron sepultados o entregados a familias que no correspondían. Fueron equivocados, sepultados con identidades que no les correspondían. ¿Pero qué pasa si aún así no los encuentran? Si los procesos de exhumación no determinan, no dan indicios para encontrar estos cuerpos, el Estado ecuatoriano tendrá que ser el responsable de la ubicación de estos cuerpos. Un año después, estas familias solo esperan que esta incertidumbre termine y que los suyos puedan descansar en paz. Continuamos aquí en Televistazo. Hasta el mes de junio, los afiliados que realizaron préstamos quirografarios hipotecarios podrán renegociar sus deudas, pues se iniciará juicios a quienes tengan deudas por más de 3 años. Sin embargo, hay afiliados que denuncian que ya terminaron de pagar su préstamo, pero aún le siguen cobrando. Ella es Mónica, denuncia que realizó un préstamo quirografario que empezó a pagar desde octubre del 2019 y culminó de cancelarlo en octubre del 2020. Sin embargo, el BIES le sigue cobrando la deuda. Y bueno, me han dicho que van a esperar a que el BIES actualice su página y actualice su planilla para que se pueda emitir una nota de crédito, pero ya llevo casi 5 meses pagando por algo que ya terminé de pagar. Pero no es el único caso. Carmen Román señala que su esposo perdió su trabajo y que la deuda del préstamo hipotecario pasó a ella casi en su totalidad. Además, le descontaron de su cuenta bancaria el dinero deudado sin su autorización. Lo más raro de esto es que yo no tenía ningún convenio con el banco para que me debite.
Freddy Monge es subgerente del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES. Señala que el sistema actualiza mes a mes las deudas de los afiliados. Hay lo que nosotros también denominamos la mora patronal, empresas o empleadores que no han hecho la cancelación de las planillas al IES. En muchos casos incluso han retenido los valores de las cuotas del trabajadores a los empleados. Monge dice que hasta el momento existe una mora patronal de 44 millones de dólares y que también debido a la pandemia muchos afiliados sin relación de dependencia dejaron de pagar sus préstamos quirografarios e hipotecarios porque sus ingresos se vieron afectados, pero no lo notificaron. Hay clientes que tenemos 5 años, 7 años que no han pagado sus préstamos hipotecarios. Esos juicios se han iniciado. He tomado ya medidas cautelares, ¿no? Se ha procedido al embargo de los bienes. Hasta el mes de junio, quienes quieran refinanciar la deuda, ya sea del préstamo hipotecario o quirografario, lo podrán hacer a través de la página del BIES. Luego se iniciará con los respectivos juicios a quienes tengan deudas por más de 3 años. Comunidades quichuas de los ríos Coca y Napo realizaron un plantón en los exteriores del Consejo de la Judicatura y de la Corte Constitucional en Quito. Piden una respuesta ante la acción de protección interpuesta debido a las afectaciones tras el derrame de petróleo ocurrido hace un año por la ruptura de tuberías de petróleo. Hasta los exteriores del Consejo de la Judicatura llegaron representantes de las comunidades quichuas. Son víctimas del derrame de petróleo ocurrido el 7 de abril de 2020 a causa de la erosión provocada por el río Coca, que terminó en el colapso de la cascada de San Rafael. Por los deslaves, 2 oleoductos se rompieron. Aseguran que más de 15.000 barriles de petróleo contaminaron el agua. Son 72 comunidades del río Coca y Napo que tenemos esa afectación que hasta la vez no nos responden ninguna autoridad. Se calcula que son aproximadamente 27.000 personas afectadas y nos cuentan qué les está pasando desde hace casi un año. Niños se van al río, se quedan con granos y sí, tienen dolor del estómago y del mareo de cabeza, sembrando yuca, plátano, todos esos plátanos se mueren, se amarillan las hojas y no tenemos de dónde comer. Fue entonces que el 29 de abril presentaron una acción de protección en busca de una reparación integral por las afectaciones, al considerar que lo que ocurrió era previsible. 5 meses más tarde, en septiembre, se emitió una sentencia en primera instancia y una vez notificada, fue apelada. Pedimos la vulneración de los derechos al agua, a la vida digna, a la salud. Y la sentencia no mencionó ninguno de esos derechos, se refirió solamente al medio ambiente. La Corte Constitucional pidió al Consejo de la Judicatura una investigación. Es una acción de protección que se ha demorado muchísimo. Por eso, hoy realizaron las protestas en los exteriores de ambas entidades y advierten que éstas seguirán hasta que la justicia les dé una respuesta. Tenemos ahora una nota luctuosa. Lamentamos el fallecimiento de la señora Gladys Rosalía Samaniego Vance, madre de nuestro compañero camarógrafo Raúl Cruz. Acompañamos a su familia en este momento tan duro. Los restos serán sepultados esta tarde en el Camposanto Parque de la Paz, en el norte de Guayaquil. Paz en su tumba. Seguimos informando. Durante la última semana, el promedio de muertes por COVID-19 en Guayaquil bajó de 14 a 11 decesos diarios. Aunque la cifra parece alentadora, los especialistas llaman a no bajar la guardia porque la pandemia continúa. Yo tengo al principio neumonía, ya no me están dejando entrar, no me quieren atender. Así este hombre suplicaba por atención médica, afuera del Hospital Guasmo Sur de Guayaquil, tras asegurar que sus pulmones estaban comprometidos a causa del COVID-19. Me hicieron mi familia particularmente, se unieron, me hicieron con dinero y me salió neumonía al principio. Su hijo indicó que además de su padre enfermo, no sabe nada de su abuela, quien también permanece hospitalizada en esta casa de salud.
De los 8 días solo entró una vez y no sabe más nada de la mamá. Ahora él también ha caído. Fuera del Hospital Bicentenario, otro grupo de personas esperaba por conocer información de sus familiares contagiados. Mi tía abuela, desde el 12 de febrero. Ella entró, su respiración estaba demasiado baja, su saturación era de menor 80. Mi papá ya tiene 15 días aquí. Salió a sufragar, no es que a nosotros nos tocó en Durán y eso en las elecciones no hubo orden. El director médico de ese hospital, Iván Barreto, señaló que la cifra de muertos por COVID se redujo de 14 a 11 casos por día, al igual que el número de contagios. No han habido tantos casos e incluso han disminuido el número de atenciones. Antes atendíamos más o menos 120 pacientes, 150 pacientes diarios en triaje respiratorio y ahora atendemos entre 80 y 100 pacientes leves. Sí. E incluso tenemos las camas de unidad de cuidados intermedios, tenemos 32 pacientes de las 46 que tenemos. Aunque estas cifras parecen alentadoras, el especialista enfatizó en que no hay que relajarse ni descuidar las medidas de autoprotección. Les deseamos a todos que tengan una buena tarde. A las 19 horas regresan las noticias para ustedes.